Actor, director, escritor, guionista. El hombre con el que estamos en este momento no solo ha ejercido todos esos cargos con altitud, sino que también cuenta con una de las hojas de vida más impresionantes, más amplias y más nutridas de todo el arte dramático de este país. Técnicas de duelo, Las águilas no cazan moscas y por supuesto La estrategia del caracol son solo una de sus obras más destacadas. Con más de 40 años de experiencia, este actor ya tiene 2 Simones Bolívar, un India Catalina, un reconocimiento de TV y Noticia para toda una vida y por supuesto el premio El Sol de Pasto. Estamos aquí reunidos con el maestro Humberto Dorado. Buenos días, señor Humberto Dorado, ¿cómo está, maestro? Bien, muchas gracias. Muchas gracias por este espacio. No, a sus órdenes. Señor Humberto, pues, ¿qué le parece si empezamos hablando un poco, pues muy rápidamente de sus inicios? Usted, pues, es de aquí de Bogotá, se va un poco para Pasto y muy joven hace sus primeras participaciones en la TV, ¿verdad? En Hogar Dulce Hogar, ¿no? Sí, yo nací en Bogotá en 1951. Estaba empezando recién la televisión. En ese momento no había. Durante el transcurso de mi vida se creó la televisión colombiana. Los programas al comienzo no tenían la tecnología del video, entonces eran en directo. Y esta era una comedia, Hogar Dulce Hogar, que dirigía Víctor Mayarino, que era el director a la vez de la Escuela Nacional de Arte Dramático. Y ahí, pues en realidad no se puede decir que era una actuación, pero sí uno va aprendiendo cosas. Y de niño, la instrucción que me dieron es no mire a la cámara. Y yo desde entonces nunca miré a la cámara porque sabía que esa era la condición para poder trabajar y que me volvieran a invitar. Yo hice teatro en el Colegio Andino, aquí en Bogotá, Sí. durante muchos años. Y en el Colegio Andino el teatro era en idioma alemán. Y entonces hacían sus obras y nos ponían a los colombianos, no nos dejaban hablar, no nos dejaban actuar. Nos ponían o de guardia o de árbol o de extra que pasaba, en fin, pero no nos dejaban hablar. Tuvimos que hacer un movimiento cuando yo estaba como en segundo, tercero de bachillerato, un movimiento estudiantil, una organización de los estudiantes del colegio que hoy existe todavía, y había un vocero y pedimos, una de las peticiones fue que hubiera teatro en castellano. Y lo logramos. Ok, pero qué interesante que usted parece que desde muy joven ya tenía muy claro lo que quería hacer, o realmente eso se fue dando poco a poco. Todavía no lo tengo claro. Sí. En realidad me gusta mucho, el gusto sí me ha interesado y me... Empezó como un hobby, podríamos decir casi casi. No, es que los niños asumimos las cosas como seriamente. Okay. Los niños hacen, y por eso es que trabajan y por eso es que tienen tanto miedo de que se recluten niños, y todo el mundo recluta niños, pero que los niños nos gusta el trabajo y lo hacemos seriamente. O sea, no es ninguna de las dos cosas, sino fue digamos, un gusto. Lo que más se desarrolla desde niños es la creatividad. Eso sí me parece que es un patrimonio muy valioso, porque eso tiene como condición básica que uno sepa pensar, o sea, que la gente aprenda a pensar tanto como el que está haciendo su gusto como el que lo está mirando. Claro. Entonces hay dos maneras de mirar el mundo, una mostrándolo y otra sintiéndolo. Claro. Muy bonito. Maestro, nos interesa mucho justamente sus primeros trabajos en televisión. Quisiera que nos contara un poquito sobre cómo era trabajar y más que todo como comparándolo cómo es con ahora. Pues sí, también usted nos decía un poquito sobre los aspectos tecnológicos como eran antes. ¿Nos podría contar un poquito sobre eso? Yo lo que sé y lo que hice, digamos, fue primero participar en la etapa antes del videotape. O sea,
en vivo. La televisión había que ensayarla, Okay. era los miércoles y para las funciones del sábado. Era casi como una obra de o teatro, el pero en domingo. televisión. Era una obra de teatro montada para las cámaras, o sea, las cosas que se hicieron en ese momento eran de un extraordinario nivel y desde una profundidad realmente sorprendente. Hay algunas cosas que han quedado y Patrimonio Fílmico tiene algunos testimonios y algunos documentos muy, muy impresionantes de la calidad con que se hacía la televisión, la calidad teatral, digamos. Se hacían cosas profundas y muy atinadamente interpretadas. Y eso es una cosa que se está olvidando, pero realmente es una escuela enorme. Okay. Y después se inventó el videotape donde el decir era que uno se podía equivocar porque podía repetir, ¿no? Y después salió a exteriores. Entonces ya era más complicado poner las cámaras, Claro. ¿no? Y se desarrolló también mucho la nobleza de la óptica y, y el audio. El audio es fundamental porque el entrenamiento de los actores hoy en día no están preparados para pronunciar las palabras y el teatro era muy riguroso y sigue siendo muy interesante la formación de los actores en el teatro, porque en el teatro se diseña la actuación para 30 metros, para que a 30 metros le entiendan a uno la expresión de un sentimiento. Entonces, en eso es lo que ha cambiado, siento yo que es lo más importante que ha cambiado el oficio del actor. Llega a extrañar un poco el cómo se hacía antes televisión, sentía que te podían contar historias quizás más profundas, más comúnmente. No, no, hay los jóvenes que les ha tocado más duro que a uno, porque nosotros íbamos por la novedad y que llegó la posibilidad de transmitir una imagen y los medios electrónicos y todo eso. Pero hoy los jóvenes tienen que enfrentarse a una selva de decisiones que tienen que saber tomar y aprender a tomarlos con buen criterio y buen juicio. Yo no sé, extraño para nada el pasado, me da es un poco de terror el futuro, por todo lo que está pasando. Claro, entiendo. Hablando de eso, usted en algún momento, en alguna entrevista, decía de que en Colombia no hay directores, que en Colombia, que cuando usted tuvo la fortuna de trabajar con directores de otras partes, había como directores preparados que sabían su oficio. ¿Siente que eso ha cambiado para actualmente? Ocurrió un momento en que queríamos hacer un montaje y a ningún director colombiano le interesó. Ese fue el asunto. Entonces nos tocó buscar un director en un ámbito cultural donde el proyecto de montar a Shakespeare, una obra especial, una tragedia máxima de Shakespeare que fue Hamlet, no le interesó a ninguno de los, por lo menos no les interesó que lo hiciéramos nosotros, ¿no? Okay, claro. Entonces, por eso yo me encontré en México con Alejandro Luna y Martina Costa y por eso lo hicimos con ellos. Pero no, al contrario, los directores aquí han sido Pepe Sánchez, ha sido uno de los íconos de la dirección aquí, fue un placer y la capacidad creativa de Pepe era de verdad descomunal y tengo un gran recuerdo de Pepe, de David Stivel. David Stivel fue premiado como el mejor director de televisión en Argentina de toda la historia. Wow. Y Argentina que nos llevaba ventaja. He trabajado con Ramiro Osorio, he trabajado pero gente realmente estupenda y grandísima, con Gustavo Londoño hicimos. Con el mismo Sergio Cabrera. Y con Sergio, imagínate, con Sergio yo he hecho 6 de sus 7 películas, he trabajado en todos los niveles, desde la invención del guión y desde la adaptación para el cine,
La primera película que filmó Sergio fue un guión que se llamó Técnicas de Duelo, que se ganó el premio de Focini. ¿Sí? ¿Nunca pensó en emigrar del país y hacer su carrera en otra parte del mundo? Pues, pero es que es muy difícil porque uno de todas maneras refleja una cultura, un lenguaje, un idioma, un acento, muchas cosas. Y pues me ha tocado varias producciones internacionales y he rodado en inglés, pero no es como el horizonte. Yo lo que sí quisiera como horizonte es que se desarrollara eh, el cine colombiano, el teatro, un poco mejor. Ok. Eso es lo que yo pienso. ¿Cómo podría ser un poco mejor? Hay muchos problemas ahí realmente. Por ejemplo, hay un problema de la concepción del cine para las personas que dirigen la política con que se desarrolla el cine colombiano. Son gente incluso muy querida, pero va mal. O sea, las películas colombianas no duran una semana en los cines, no duran en temporada ni una semana. Y eso es grave porque el cine es para el público, no para las entidades, no para las instituciones. Es para que el público las disfrute y las entienda y las aprecie. Pero eso no se logra si no hay una política que conduzca a que el cine sea de buena calidad. Es que si la cultura es el penúltimo ítem del presupuesto de un país, el país es una vergüenza. Es una vergüenza. Digamos, la legalización de una película aquí es complicadísimo. ¿Sí? Es complicadísimo. La selección de una idea es muy difícil y entre otras cosas, la gente que tiene experiencia la miran mal. Y cuando uno cumple 70 años, como si fuera uno un empleado público, empiezan a quitarle los proyectos y empiezan a desaparecer las posibilidades. Hay muchas películas, hay muchos méritos, pero no tienen público. Y el cine sin público no existe, eso no existe. Sí. Qué fuerte. Maestro, hablando un poquito sobre el teatro, ya que usted tiene una gran trayectoria, pues sí quisiéramos saber un poquito, pues, un poco parecido a la pregunta de la televisión, un poquito del antes y el ahora. ¿Usted qué siente que ha cambiado? ¿Qué extraña y qué le gusta? Las diferencias del teatro antes y No, el teatro sigue siendo igual. ¿Sigue siendo igual? ¿Aquí en Sí, Bogotá está igual? lo que ha cambiado son las condiciones en que se hace, ¿no? Pero pues el teatro me parece que está bastante bien. ¿A qué se refiere con las condiciones? Sí, que no había actores profesionales. Claro. Aquí era todo una playa de aficionados o de gente que momentáneamente se dedicaba al teatro y ahora es un movimiento muy grande con muchos actores y muy buena formación también. Lo único en que no ha crecido el teatro es en el repertorio de autores, porque los autores son difíciles de formar y hay un... ¿Falta escuela de pronto? No diría escuela, yo diría que los grupos pusieran los ojos y la política pusiera también sus ojos en el desarrollo de los dramaturgos, que es muy difícil. O sea, el que estudia literatura y tiene talento para escribir el teatro, necesita una formación mucho más compleja y más rigurosa. Es un especialista, como un neurocirujano o como un cirujano plástico, ¿no? Pero no hay ese nivel. Yo participé en la fundación de la Maestría de Escrituras Creativas de la Universidad Nacional y íbamos con un proyecto extraordinario que
que la gente aprendiera escribiendo. Y resulta que no, se llenaba el tiempo con cosas distintas a escribir. Y la Universidad Nacional tiene como patrimonio que ha sido pionera en la enseñanza del arte. Si el arte no se enseña realmente, el arte hay que cultivarlo. ¿Sí? Que el teatro ha crecido muy lentamente, pero sí ha llevado a unos niveles profesionales verdaderamente extraordinarios, que la gente sí va al teatro. Por supuesto. ¿Sí? Sí, se siente que van más al Sí, teatro ahora que pero antes. por lo menos está más cerca el público del teatro que del cine. Me En eso parece tiene que mucha razón. sí, la gente está viendo unas obras extraordinarias de esta semana nada más o la semana pasada. Hay más presencia del teatro. Es que está mejor hecho que el cine. Sí, Claro. mejor hecho, con gente más preparada, con gente más talentosa, y eso ha sido un camino lento, pero maravilloso. Maestro, me quisiera ya hablar un poquito más sobre sus opiniones personales. Yo tenía, por ejemplo, una duda. Al principio yo lo presenté y dije muchísimos adjetivos, ¿no? Porque usted ha hecho un poquito de todo en esto, ¿no? Ha sido actor, director y demás. Pero siento que se ha enfocado mucho en la escritura y eso. ¿Usted con cuál de esos adjetivos se siente más cómodo? Si usted tuviera que decir yo soy, ¿qué sería? ¿Un actor, un director, un guionista? Mm, Yo siento que soy un colombiano, Okay. que soy rebuscador, eh, inventor de caminos no establecidos, un protestante no en el sentido religioso, sino de sentir un descontento con lo que me rodea. Detesto la política, me parece de lo más mediocre que hay entre todos los actores de la sociedad. Los políticos me parece que están menoscabando un arte, o sea, que la política es un arte grandioso, pues eso es lo que yo represento, ¿no? Okay. Y entonces las historias que cuento generalmente están muy inclinadas hacia, pues he hecho 2 tragedias en el teatro, 2 tragedias, porque a lo que conduce una sociedad en esta situación es a ser injusta. Como dice el Parlamento en la estrategia del Caracol, la injusticia de la justicia es reclamada por un poder que no la ejerce. Lo que últimamente más he hecho es una cosa de admiración por la poesía. Yo no soy poeta, soy un intérprete de la poesía que me fascina porque, como dijo Álvaro Mutis en el discurso que le hizo a García Márquez cuando le entrega el premio Nobel, termina diciendo: la poesía es la única evidencia de la existencia del hombre. Y creo que la mirada de la poesía colombiana es una belleza extraordinaria en su fidelidad, en su estética y además en su vivencialidad. Entonces, está más cerca de la realidad que la política, la poesía. Colombia no es nada, ¿no? Son eventualmente campeones deportivos, pero cuando uno dice Colombia, no se sabe qué es esto, no se sabe. Entonces, la gente de mayor valor es la que menos se considera, ¿no? Sí. Y la gente que ocupa las primeras planas y todo eso, realmente no logra ser colombiano. Son aficionados. Es un país amateur, digamos. Entonces, en un país amateur uno hace lo que puede. Yo incluso, ya como forma de comentario personal, incluso que la estrategia del Caracol logra un poquito esa colombianidad, ¿no? Que muchas veces le queda tan grande a todos los productos artísticos. Sí, es una película que nos dio una gran satisfacción, pero que no se puede volver a hacer en estos momentos.
Ya la política del cine ha hecho que se impida hacer una película de esa naturaleza, de investigativa, creativa, popular, o sea, es una Sí, historia de la gente, con un problema de la gente, y está desarrollada como una gran película. Entonces, las historias de la gente siempre las ponen en cosas ahí secundarias y como cosas curiosas y como cosas chistosas. Entonces hay una cantidad de películas en que la gente es burlada y son películas para burlarse y para criticar a sus protagonistas porque son populares, claro. en lugar de exaltar sus virtudes, Ujú. que son las que mantienen vivo al país, ¿no? La, pues, no, resulta que son chistosos, ¿no? Y resulta que la comedia hecha así es una porquería depresiva, depresiva, es una porquería. Su merced dice que falta trabajo, pero usted sí quiere seguir trabajando. Yo trabajo como loco. Pues, Claro. lo que pasa es que una cosa es el trabajo y otra cosa es el empleo. Ah, Son ok. dos niveles completamente Sí, sí. distintos. ¿Sí? No, y yo siento que aprendo cada día y que en el solo oficio de escoger los poemas para llevarlos al extranjero, Sí. cómo es la mirada que suscita un colombiano en el extranjero. Entonces, todo es un aprendizaje permanente. Y yo creo que la vida es así, de cosas efímeras, ¿no? De momentos que se van, pero que enseñan, ¿no? Claro. A veces ha sido mi fascinación, es que el teatro solamente lo ven los que están en la sala de teatro, ¿no? Sí. Y que la televisión solamente los ve quien se sienta frente a la pantalla y lo ve. Son instantes, pero quedan para siempre. Y tengo esperanzas de que las generaciones nuevas superen la costra de la política, ¿no? Eso es una costra, eso es una Claro. nata inmunda, ¿no? Eh, por supuesto, hay muy buenas intenciones y muy buenas estrategias, pero nunca se ponen de acuerdo dos. Es muy difícil. Y hay un tema que se ha degradado tanto que me da dolor realmente, que es la paz, ¿no? Se ha degradado tanto porque todo el mundo no se entrega a la paz. Para ya ir cerrando la entrevista, no quiero darle más tiempo. Eh, en la televisión y el cine, ¿tiene, por ejemplo, algún producto favorito? Así, Sí. de cosas que he visto. Que, Sí, señor. sí, muchísimas cosas. Me cambia la lista de la top. Las top 10 me cambian todos los días. Sí, Ok. sí, Una que no sí. puede faltar. No, una que, digamos, marcó un sentimiento muy particular, que fue pasar de la niñez a la adolescencia, digamos. Fue haber visto en un teatro que se llamaba Cataluña, una película de Miguel Ángel Antonioni, Sí. se llama Blow Up, porque me conectó con dos cosas que me hacían sentir adulto. La, un cuento de Julio Cortázar y el conflicto de cómo ese cuento se volvió una película de Antonioni. Entonces, al ver esa película, en ese momento me sentí mayor. Ok. Me sentí que había salido de la infancia, que ya las cosas de los niños me importaban un carajo. Sí. ¿Y de Pero cosas que usted ha hecho? Su producto favorito. no, es que ahí sí. ¿Difícil? No, lo que pasa es que uno le ha dedicado su tiempo y su vivencia y todo. Lo peor que ha hecho le ha costado trabajo, le ha Ok. costado entusiasmo, entonces de alguna manera hay un nivel de afecto. Ajá. Ahora guardo una enorme gratitud con la estrategia del Caracol porque llevo 30 años hablando de lo mismo, contestando la misma pregunta Claro. y entonces ya la he pensado tanto que hasta me invento cosas que no existen.
Sí. Yo, hablando de la serie de Caracol, hay una anécdota que no me quiero ir sin preguntarle. ¿Es cierto esto de que para la última escena una excavadora creó el camino que Así hicieron es. para llegar? Sí, eso fue en los Laches. Ajá. Entonces no tenía acceso. Toda, toda la escenografía se llevó a ese lote y tocó hacer el camino. ¿Y no hubo problemas legales por eso? No, porque es un lote abandonado, era un Ok. baldío. Era un baldío, pero que apenas empezamos le salieron los dueños los papeles ahí. La justicia Ahí se apareció. apareció ahí para probar la propiedad de 3 personas que no tenían nada que ver. Sí. No, anécdotas de la De la una de las, muchísima. no, una cosa, ahí en los Laches había el caballo de el Lucero, que era el nombre del caballo del Topolino Zuluaga, que en paz descanse. Lo dejaron mientras subían la excavadora y mientras subían todas las cosas. El caballo del Topolino lo dejaron a cuidar en una tienda. Y el que era una tienda donde expendían droga de bazuco. Y entonces el que estaba en la puerta, sentado en la calle, y entonces el asistente le dijo que voy a dejar este caballo un ratico mientras terminamos de armar la cena. Y entonces ya estaba casi todo listo, entonces que ahora sí suban al caballo y no sé qué. Y subió, el asistente llega y no estaba el caballo. Y entonces empezaron la policía que nos cuidaba, empezó a mandar mensajes en clave, pero no había una clave para describir que se habían robado un caballo, porque no había, Claro. sí, entonces un H4, pero 22, pero 23. ¿No? Entonces se soltó la alarma y detuvieron al caballo en la avenida Jiménez frente a la plazoleta del Se lo Rosario, habían llevado que había lejos. un CAI. Ajá. Y entonces el encargado del caballo bajó como loco en un carro y encontró que el que estaba cuidando la tienda había consumido su respectiva dosis y estaba denunciando a la película porque le habían dicho que ese era un caballo que actuaba en cine. Y entonces él dijo, oh, yo dije, yo no me pierdo esta posibilidad de montar en un caballo para el cine. Entonces se subió en el caballo y dice él que el caballo salió corriendo y se desbocó por la avenida Jiménez. Y entonces lo estaba perjudicando a él porque se lo estaba llevando, estaba denunciando que se estaba robando el caballo para venderlo en el matadero de la carrera 30. Y se salvó el Lucero de vainas porque Claro. lo van a volver chorizos. Maestro Humberto, en este momento está trabajando en algo, vamos a conocer qué es lo que sigue. No te imaginas, pero no pueden conocer ¿No? nada. Sí. Pero de todas maneras sigo trabajando en la interpretación de la poesía colombiana. Sigo trabajando en eso. Más como el entrenamiento del actor que como un proyecto comercial. Claro. Así uno no le salen enemigos. Esto no es comercial, estoy sin ánimo de lucro, pero pues cobro. Claro. Muchísimas gracias, maestro Humberto. No, un gran placer. Muchísimas gracias por su tiempo. Qué pena. No van a repetir nada de lo que yo dije.